Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Nos alegra tenerles con nosotros en esta primera sesión de Formando una generación firme en su fe, junto al Ministerio Tía Linda. Oramos para que este tiempo sea de edificación, capacitación e inspiración para todos aquellos que han sido llamados a fortalecer y a discipular esta nueva generación. A continuación le doy la bienvenida a la pastora Linda Richie. Adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y estar con ustedes en esta tarde. Para mí, por lo menos, es tarde. El asunto es que nosotros estamos aquí para poder hablar acerca de algo sumamente importante y es la transmisión de la fe en Cristo Jesús a la próxima generación. Vamos a orar y luego voy a presentar a las personas que van a estar en este webinar en estas 3 noches. Vamos a estar esta noche, mañana y también el jueves. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el supremo, el Dios todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Que sabemos, Señor, que tú te manifestaste en Cristo Jesús sobre esta tierra y estableciste una fe muy transformadora de salvación para cada uno de nosotros, incluyendo a nuestros niños y nuestra juventud. Señor, queremos pasar, queremos dar a conocer esa fe a la próxima generación. Ayúdanos durante este tiempo a poner mucha atención a lo que tú quieres decirnos en cuanto a lo que debemos hacer, en vez de afanarnos y decir que no es posible, que estamos en una situación que no podemos superar. Sabemos, Señor, que tú tienes respuestas, tú nos das el poder, tu Espíritu Santo se mueve en medio de esta generación para levantar personas de fe, personas de renombre que van a ser como los héroes de la fe en tiempos pasados. Te lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos tu unción sobre cada palabra en el nombre de Cristo. Amén. Quiero presentar a Yariela Miranda, a Laura Herrera, que van a estar ayudando, van a estar hablando con ustedes. Ellas trabajan con niños, son educadoras, son personas que trabajan con los niños a diario y también en iglesias, en patios, en muchos lugares donde están ministrando no solamente a niños, sino que también a las personas que enseñan a los niños. Así que tenemos el plan de ayudarles a ustedes con lo que es la tecnología y luego la teología. Y el jueves hablaremos acerca del llamado, porque sabemos que Dios es el que tiene el plan para nosotros en estos días tan cruciales, tan especiales, para poder transmitir la fe en Cristo Jesús a la próxima generación. Voy a entregarlo entonces a Laura Herrera, que ella va a ser la que va a empezar en esta noche. Un gusto poder estar con ustedes esta noche. Realmente es muy especial poder hablar de cómo formar esta generación de fe que Dios quiere levantar. Y vamos a empezar desde un tema que nos compete a todos, que son cómo levantamos una generación de fe en medio de este tiempo y que es un tiempo rodeado de la tecnología, que es parte de nuestro día a día. Entonces vamos a comunicar un poco sobre cómo están las nuevas generaciones en cuanto a la tecnología, porque presenta un desafío, pero también presenta una oportunidad. Y eso es lo que queremos enfocar hoy, actualizándonos a cómo están nuestras generaciones. Siempre cuando vemos el hecho de formar una nueva generación, podemos ver cómo el plan de Dios siempre ha sido de generación en generación. Su plan siempre abarcó a la simiente, a lo que iba a venir y cómo iba a ir alcanzando cada una de las generaciones. Dios nunca prometió trabajar con un solo individuo. Dios llamó individuos
para alcanzar generaciones enteras, para cambiar lo que estaban haciendo y así fuéramos transformados, para hacer bendición a otros, que se expandiera su reino. Entonces, el plan de Dios para nosotros hoy es que podamos alcanzar esta generación que se está levantando. Él ya tiene visualizado cada uno de estos niños y jóvenes como parte de su plan. Entonces, nosotros como su iglesia necesitamos entrar a formar esas generaciones. Podemos ver siempre cuando Dios hablaba sobre establecer su pacto, como Él hablaba de alcanzar, de contar, de decir, de transmitir eso a las otras generaciones. Cuando Dios les habla en Deuteronomio 6 y les da el llamado, de una vez les dice, estas palabras las repetirás a tus hijos. Es el llamado que Él les estaba dando. Cuando Él en Deuteronomio 6 les estaba dando ese mandamiento de amarle con todo el corazón, de una vez Él dice, y estas palabras que yo te mando hoy, tú se las repetirás a tus hijos. Dios siempre está pensando en cómo trascender de generación a generación. Por eso es que nosotros necesitamos como iglesia de una vez recibir las bendiciones de Dios, cada uno de estos entrenamientos, todo lo que Dios nos está dando y de una vez decir, ¿cómo hago yo para repetir esto a mis hijos, a mi generación, a mis niños cercanos y a mis niños en mi iglesia? ¿Cómo hacemos nosotros para transmitir lo que Dios nos ha dado a la siguiente generación? Como dice Salmo 78:4, que dice, contaremos a la generación venidera las maravillas de Dios. Ese es nuestro llamado como iglesia. Dios establece su pacto con Israel y de una vez le dice, cuéntele a sus hijos, reúnalos para hablarles sobre lo que yo he hecho. Y nos habla de contar esas maravillas a la generación venidera. Si nosotros como iglesia de Cristo, adultos ya, ¿cuál es nuestro papel? ¿Es poder alcanzar a otros y llevarles el evangelio? Claro que sí, pero es que nosotros podamos contarle a la generación que está delante. La Biblia nos dice que herencia de Dios son esos hijos que están en nuestras casas, son esos niños que están en nuestras iglesias. Entonces, nuestra responsabilidad, ¿para qué Dios les está trayendo ahí? Para que nosotros podamos contarles a ellos la maravilla de nuestro Dios, para que esta nueva generación también conozca al Dios que hemos conocido de una forma real. Cuando repetimos toda la historia de Israel con Éxodo, vemos cuando dice, cuéntale a tus hijos cuando te pregunten. Dios establece las fiestas que son un pilar en su pueblo y dice, ¿y qué vamos a hacer en esa fiesta? Pues contarle a sus hijos cómo yo los saqué de Egipto. Vamos a celebrar esto para que usted le cuente a sus hijos. Y Dios mismo les dice, y sus hijos les van a preguntar, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos teniendo esta tradición? ¿Por qué seguimos esas costumbres? Y les dice, y ustedes le contestarán en memoria de lo que yo he hecho. Les aclara todo lo que quieren que le cuenten a sus hijos. Y cuando nosotros lo vemos, es lo mismo que nosotros como iglesia debemos seguir. Es poder contarle a nuestros niños por qué nos estamos reuniendo, por qué estamos alabando a Dios, porque oramos a Dios en enfermedad, porque agradecemos a Dios aún en tiempos difíciles, contarles lo que nuestra fe, la base de nuestra fe, no solo historias, sino realmente poder pasar nuestra fe a la siguiente generación de una forma viva, haciéndolos parte de lo que es el cuerpo de Cristo, de lo que es la iglesia. Y entonces, porque necesitamos levantar la generación que Dios está llamando para este tiempo. Nosotros tenemos la bendición de que es una generación que ya está en la promesa de Dios. Dios dijo que en los postreros días, en estos días que estamos, esta generación que tenemos al frente va a ser una generación en la cual Él va a derramar de su espíritu, como lo dice Hechos 2:7, ¿verdad? Que Él va a traer a esta generación su Espíritu Santo para guiarle, que le va a hacer que los hijos profeticen, va a elevar visiones a los jóvenes. Entonces Dios quiere en su plan que nosotros como la iglesia de Cristo pasemos nuestra fe a la siguiente generación, les transmitamos esa promesa que Él está dando y podamos hacerlos a ellos partícipes de tal manera que no solo participen de rituales, sino que llegue a ser esa generación que reciba el Espíritu Santo de una forma real y viva,
por medio de nosotros, por medio de ese trabajo que hacemos en guiarles a Cristo, en presentarles a un Dios real y en abrir oportunidades para que el Espíritu Santo pueda actuar en sus vidas. Entonces, ¿cómo levantamos esta generación si es una generación de la promesa? Es lo que vamos a estar trabajando hoy. Cuando nosotros hablamos de una generación de promesa, se me vienen pues varias características muy importantes que necesita esta generación para levantarse en medio de tiempos difíciles. No es para nosotros, ¿verdad? Un secreto de que estamos en tiempos que son bastante duros para vivir nuestra fe. Nosotros como adultos vemos los desafíos que estamos llevando, pero cuando nosotros vemos los desafíos que están llevando las nuevas generaciones, se incrementan porque están expuestos a muchas situaciones que no deberían estar expuestos, que atentan contra su fe y que vienen a levantarse para que no se cumpla esta promesa de Dios. Pero nosotros como iglesia necesitamos estar siempre adelante de eso. Necesitamos saber cuáles son las características que Dios quiere en nuestros niños, en casa o en la iglesia. ¿Cuáles son esas características que Dios quiere levantar y formar en el corazón de nuestros chicos? Por ejemplo, chicos que puedan escuchar a Dios como Samuel, que sean sensibles a escuchar su voz sin importar su edad, que sepan que Dios está ahí hablándoles, que ellos pueden abrir y decir, es Dios, como lo descubrió un día Samuel. Dios quiere que en esta generación se levanten chicos que conservan su pureza como José. Aun cuando todo estaba fuera, todo estaba mal a su alrededor, todos estaban haciendo lo contrario. Y él pudo tener muchas oportunidades perdiendo su pureza. Él pudo evitarse muchos problemas, pero aún así él decidió conservar su pureza en cualquier circunstancia que estuviera, fuera en una cárcel o fuera en una posición de gobierno. Él decidió ser puro, decidió no guardar rencor, decidió controlar sus emociones y rendírselas a Dios, aun cuando tenía las razones de estar muy enojado. Él decidió guardar esa pureza en su corazón para escuchar a Dios. Necesitamos una generación que sea llena del Espíritu Santo como lo hizo Juan el Bautista. ¿Sabe? Entre más joven un niño pueda encontrarse con el Espíritu Santo, más va a dedicar su vida de lleno a seguir al Señor, porque el Espíritu Santo es poder. ¿Cómo vamos a seguir al Señor sin poder? No es posible. Entonces, si nuestros niños se encuentran con el Espíritu Santo, que es el que les guía y les da poder, como lo hizo Juan el Bautista, es esa generación que Dios quiere levantar, llena del Espíritu Santo para afrontar cualquier necesidad y tomar todas las medidas posibles para hacer su propósito, lo que Dios lo mandó a hacer. También tenemos una generación que sea como David, que tuvo una fe y una valentía impresionante. ¿Saben? David no se dejó vencer por el miedo de un gigante, ni por el miedo a un rey enojado, ni por el miedo a un ejército persiguiéndolo, ni por el miedo a enfrentar sus pecados. David fue valiente y buscó al Señor en todas estas etapas y le encontró porque tuvo esa valentía y esa fe de aferrarse a las promesas de Dios, de aferrarse a saber que Dios tenía un propósito y un plan con él. Necesitamos chicos que amen y vivan la palabra de Dios como Josías, que cuando se encuentren con esa palabra digan, wow, ¿qué es este Dios? Yo necesito arrepentirme y seguirlo. Yo necesito seguir estudiando y hacer lo que ahí dice. Necesitamos chicos que sean como Daniel, dispuestos a decir no al pecado. Hoy en día tenemos el pecado a la puerta todos día a día y más nuestros niños están expuestos a pecados que todavía a veces ni siquiera son conscientes, pero están ahí ofreciéndoles cada vez a más corta edad muchas experiencias que les van a dañar su vida, su corazón. Pero esos pecados necesitamos una generación que sea como Daniel y diga, no, yo decidí no contaminarme, decidí no hacerlo aunque todos lo estén haciendo. Y necesitamos una generación que busque la promesa de Dios como lo hacía Josué. ¿Saben? Josué siguió a Moisés viéndolo orar, se quedaba ahí afuera esperando a Moisés, buscando esa presencia de Dios, se quedó aprendiendo cómo buscar a Dios, cómo servirle hasta que Dios le llamó a él. Necesitamos una generación que nos vea adorando a Dios, que nos vea buscando su presencia,
que esté cerca de nosotros cuando nosotros estamos buscando a Dios para que aprenda también y para que pueda buscarle después de una forma personal y tener ese encuentro con Cristo como lo hizo Josué, dándole la valentía y ayudándole a cumplir el propósito. Como estas características las podemos ver en un gran resumen de lo que Dios quiere levantar para esta generación, una generación que se levanta ante un mundo que está en contra, pero que sabe quién es su Dios, que es valiente, que tiene fe y que sabe a qué aferrarse, porque escucha la voz del Señor y tiene el poder del Espíritu Santo. Y eso me encanta y es lo que queremos en cada uno de nuestros niños, que sean niños que estén llenos de Dios buscándole. Y esa es la generación que queremos levantar. Pero ¿cómo se forman los niños? ¿Cómo se forma una generación? En general, ¿cómo nos formamos nosotros, cada uno, en nuestro proceso? No es solamente una parte espiritual. Primero nos formamos con vínculos. ¿Cómo establezco yo mis relaciones con los demás? ¿Cómo me relaciono con las personas que tengo cerca? ¿Cómo se relacionan conmigo los adultos que están cerca? ¿Me están dando una seguridad, una confianza? ¿O por el contrario, sentimos abandono, nos sentimos lejos de esas personas que deberían ser nuestro apoyo? Los niños se relacionan, se vinculan y crecen y se forman por medio del juego. Dios siempre los incluyó a ellos en todas sus ceremonias porque es parte de ese proceso de ser, de aprender, de relacionarse, de festejar, de poder estar ahí juntos celebrando. Los niños se forman por medio del silencio también. Esa parte cuando ellos pueden tener sus propios pensamientos, cuando su creatividad sale a la luz, cuando vienen sus ideas. ¿Han visto un niño que está así bien calmadito y de un pronto dice, ¿por qué tal cosa? Y uno dice, ¿de dónde sacó eso? ¿A qué viene eso? Pues no sé, su cerebro lo conectó de una experiencia, de un momento, y en ese momento de silencio, su cerebro hizo todas las conexiones para tener esa pregunta, para tener esa idea. Entonces, ese silencio es parte fundamental de cómo nos formamos. También nos formamos por medio de la imitación, el poder ver a otros. Por supuesto que todos tenemos algo que hacemos igual que nuestra mamá, algún gesto que hacemos igual que el papá, alguna verdad que uno dice, pero ¿cómo se va a reír igual o cómo va a hacer eso? Porque lo vemos por imitación. Entonces, siempre en nuestra formación eso va a ser muy importante. Por ejemplo, un ejemplo X, si un niño está chiquitito y se cae, ¿qué hace ese niño antes de llorar? Vuelve, a menos de que no sea un golpe ya muy fuerte, ¿verdad? Pero si es un golpe que iba caminando y se cayó, él de una vez va a volver a sus cuidadores, a sus imágenes que representan ese vínculo, a decir, ¿hay que llorar o no hay que llorar? Si la mamá corre, ¡ay, mi amor! ¿Qué te pasó el niño? ¡Ah! ¿Qué me pasó? Pero si la mamá está tranquila, el niño, bueno, puedo seguir, ¿verdad? Me dolió, pero sigo. Entonces, esa imitación en las experiencias es lo que nos van formando. Y eso también a nuestro nivel natural nos forma en nuestras características, personalidad, pero nos forma también en nuestro manejo de emociones y lo más importante, forma nuestra parte espiritual. Si yo veo que papá cuando perdió el trabajo, si cuando tuvimos un problema, si vamos en el carro manejando y alguien nos mete el carro y papá respira profundo y llora. Entonces, cuando yo voy por la escuela corriendo y alguien se me mete yo mejor voy a respirar profundo porque así lo ha hecho papá, así lo ha hecho mamá. Cuando este es el proceso de formación que necesitamos, porque ellos siempre están viéndonos, siempre están formando vínculos con nosotros en casa. Ellos saben quién es la persona segura para pedir algo. Ellos saben quién es la persona que les puede dar algún premio o algo que no está muy de siempre de acuerdo a la mamá. Ellos saben quién es la persona segura cuando tienen miedo, porque ellos forman vínculos con nosotros. Y eso mismo pasa en la iglesia. Ellos están viendo quién es esa persona segura a la que podríamos acudir si pasa algo. ¿Quién es esa persona que me saluda, que tiene apertura? ¿Quién es esa persona que yo la he visto orando? La podría imitar, que la he visto alabando, que la he visto esa imitación, ese proceso de vínculo, es el proceso normal
que Dios nos dio para enseñar a las siguientes generaciones, para contar, para decir cómo vivir una fe. Entonces necesitamos nosotros estar muy conscientes de que estas conversaciones, estas observaciones y estas experiencias que vivimos con la siguiente generación les está formando, así como esos bloques de Lego están poniendo bases y están estableciendo para llegar a ser la generación que van a ser. Ahora, de nosotros depende qué vínculos estamos haciendo, qué juegos estamos llevando, cómo les estamos ayudando en ese tiempo de silencio para hacer esta generación de la que estamos hablando, con las características que estamos buscando. Porque si buscamos generación con estas características que hablamos, nosotros debemos propiciar esa formación. Por eso Dios nos manda a instruirles en su camino. Dios quiere y tiene un plan, pero nos dejó un mandato, que es el instruirles, el llevarles a formar en esta parte. Los niños primero aprenden de escuchar, esperar, procesar lo que siente y confiar. Entonces, es en el día a día, lo primero que tenemos que hacer es entender que estamos formando. Yo formo mi generación en mi día a día. Formo mi generación cuando doy una clase también, pero formo mi generación en el día a día, lo que tengo en casa, en lo que ellos pueden ver cuando van a la iglesia y no solo a su clase, en lo que pueden ver de su comunidad de la fe. Ellos están viendo, están procesando y el desarrollo natural va completamente unido al desarrollo espiritual. Si nosotros vemos un niño que tiene un vínculo seguro, que está aprendiendo a tener reflexión, conversación, es un niño que va a crecer también en su parte espiritual porque él es integral, está unido. No podemos separarle uno del otro en muchos de los casos. En ocasiones, pues Dios hace un proceso donde a pesar de su desarrollo tiene un encuentro con ellos, claro que sí, pero sí es importante saber que nosotros estamos unidos en la parte de desarrollo y en la parte espiritual, en especial en nuestros niños. Entonces, uno de pequeño no separa una cosa de otra cosa. Todo está junto y me va formando como esa generación que necesito ser. Entonces, hay algo muy importante de lo que quisiera hablarles hoy, que los expertos han llamado la extinción de la experiencia, que es parte de este proceso de formación que les estoy contando. En la extinción de la experiencia habla que esta generación cada vez tiene menos experiencias, desde las más cotidianas, como aprender a comer por sí mismos, poder correr, poder ver la naturaleza, hasta las más complejas, que es sentarse a jugar en familia, tener tiempos largos de conversaciones familiares, donde usted se sienta a la mesa, cuentan historias de qué pasó. Todas estas experiencias que nosotros tuvimos, tal vez en nuestra generación, como más natural, hoy en día lo que se está hablando que nuestras nuevas generaciones están padeciendo de la extensión de esa experiencia. Hoy en día tienen menos juego libre, tienen menos naturaleza, tienen menos silencio, tienen menos vínculo, tienen menos comunidad y tienen una interacción que es muy pobre con adultos que realmente les pueden guiar a formar todo este proceso de vida. Entonces, esa extinción de experiencia se da tanto a veces en casa, pero es algo que trasladamos también a nuestras iglesias. Y no en todas, pero es muy triste ver a niños fuera de toda experiencia porque están pegados a un dispositivo. Y ahí es donde vamos uniendo la parte de tecnología. Si necesitamos, Dios está levantando una generación que ya les dio una promesa. Nuestro trabajo es formarla, pero hay algo que nos está ahí interrumpiendo ese proceso de formación, que es algo muy común, que es la parte de la tecnología. Y ahí es donde queremos enfocarlo un poco hoy, hablando el por qué y en qué partes eso nos está interfiriendo tanto. Siempre en la extensión de la experiencia, cuando el niño está fuera de estas experiencias que le van formando en su vida, ¿qué es lo que pasa? Tiene menos asombro. Antes era muy bonito, los que han enseñado niños por más años, si sacaba un títere, wow. Si hacemos una manualidad que usted dobla y wow, tenían asombro, querían saber de qué iba a ser la clase, porque tenían más experiencia y más expectativa. Cuando nosotros quitamos las experiencias, ¿qué pasa?
hay menos capacidad de asombro. El niño ya no está buscando qué hay detrás. Y cuando yo tengo menos capacidad de asombro, tengo menos sensibilidad a asombrarme en cada una de las maravillas que Dios hace en el día a día por mí. Cuando hay menos silencio, tenemos menos capacidad de escuchar. Hoy en día tenemos un ruido constante y no solo auditivo, sino mental, porque estamos metidos en dispositivos, en videos, en alarmas. Saben, hemos visto niños, y no sé ustedes, pero yo sí, que están sentados viendo en su pantalla, en su televisor, con su celular en la mano y tal vez alguna otra cosa. Ese ruido mental pierde la capacidad de poder escuchar, de que realmente podamos apagar todas esas bullas para poder escuchar qué hay detrás de cada una de las experiencias que estamos haciendo, qué hay en nuestros pensamientos y más importante, qué quiere decirnos. Cuando hay menos juego, hay menos profundidad de nuestro ser interno. Por ejemplo, las niñas cuando jugamos y tenemos nuestras historias con nuestras muñecas y lo que pasó y nos lleva a desarrollar nuestro yo interno, a conocer más esa parte. Entonces, cuando no está eso, hay menos profundidad. El vínculo se percibe lejano porque las personas ya no están tan cercanas a nosotros. Lo que está más cercano a nosotros son los dispositivos, son las pantallas. Entonces, ¿qué hace esto? Que me cueste más vincularme con Dios. Porque si me cuesta vincularme con mamá, papá, que están en casa, que existen, ahora imagínense vincularme con alguien que ni siquiera está presente. Esa parte se les dificulta más. Y toda la sobreestimulación que están teniendo nuestros niños hoy en día hace que sea muy difícil para ellos después tolerar procesos espirituales. Porque Dios no es un Dios que está en la tormenta, Dios no fue el Dios que está en el temblor, Dios no es un Dios que trae luces y centellas, Dios es un Dios que trabaja en lo profundo de nuestro corazón. Dios es un Dios que llega y nos habla en el silencio, en el murmullo. Entonces, si nuestros niños están completamente en ese ruido mental, no están acostumbrados, va a ser muy difícil que ellos puedan pasar procesos espirituales. Y ahora lo vamos a hablar un poquito más en algunas otras áreas. Porque, porque hablamos todo esto en el desarrollo, porque lo que no se vive y lo que no se usa, no se desarrolla. Entonces, si nosotros, por ejemplo, niños que no aprendieron a hablar en edades tempranas, aunque fonológicamente estaban bien, después no pudieron hablar. Y eso pasa en muchas áreas de nuestro cerebro. Si nosotros desde edades tempranas no aprendemos a tener experiencias, a relacionarnos, a enfrentarnos a problemas, a tener situaciones y desafíos, más adelante no vamos a saber cómo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Decía por ahí una entrevista. Hay menos niños con yesos, o sea, que se han fracturado y quebrado, pero hay más muchachos tomando decisiones imprudentes. Porque cuando usted es pequeño, mamá no lo deja caerse. ¡Qué cuidado se cae! ¡Qué cuidado come eso! ¡Qué cuidado! ¡Qué cuidado! Entonces no hubo un riesgo que tomar. De niño no estamos jugando, no estamos corriendo, estamos sentados. No hubo como ese niño mide el riesgo. Entonces, de muchacho, él no tiene la noción de qué tan peligroso es algo realmente. Hagamos ese reto viral. Es que solo queríamos hacer lo que estaban haciendo y no midieron el peligro. ¿Por qué? Porque su corteza prefrontal que nos va enseñando paso a paso a medir peligros, nunca se activó. Siempre hubo alguien sobreprotegiéndole o no hubo experiencias para realizarlo porque estuve pegado a un dispositivo todo el tiempo que no necesité yo tomar decisiones sobre riesgos, sobre decisiones, sobre planificación. Entonces es muy importante que nosotros volvamos como pueblo de Cristo a traer a nuestros niños a vivir la experiencia de vivir, de estar vivos, de ser formados, de caminar en familia, de ser parte de una congregación, sí, de pasar calor, sí, de pasar, porque todo eso nos forma, nos pone en contacto con nosotros mismos, más que la tecnología. Porque lamentablemente, ¿quién está instruyendo a nuestros niños hoy en día? ¿Quién les está enseñando? ¿Quién les está formando sus habilidades, sus capacidades? Cuando los niños están en sus dispositivos móviles, que estamos hablando de dispositivos de pantallas, celulares,
tablet, celular de mamá, celular de papá, celular de todos, ¿verdad? El iPad, todo eso. Cuando los niños están allí por horas, eso es lo que está instruyendo su vida. Eso es lo que está teniendo una relación con ellos. Es lo que les está indicando cómo pensar, es lo que les está indicando cómo relacionarse. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día está atacando mucho a nuestros chicos, impidiendo ese proceso de formación al que queremos llevarles para que sea esa generación de la promesa? Los videos cortos. Cada vez tenemos videos más cortos porque ya no tenemos tiempo para procesar, porque no queremos ver una introducción de 20 segundos. Queremos que nos digan ya, queremos todo súper rápido. Entonces, ¿qué hace eso? Sobreestimulación. El cerebro está viendo y viendo y viendo y viendo, procesando. Han procesado 70, 80 temas en una hora. El cerebro ya ni sabe de qué le están hablando porque es uno tras otro, tras otro. Entonces está sobreestimulado. Y cada vez que yo paso, el cerebro activa la recompensa. Hay más, hay más, hay más. Si este no me gusta, hay otro, hay otro. Y eso hace que nuestro cerebro, que lo traduce a la vida, esta maestra, pásala, pásala, no me gusta. Esta clase, aburrida, quiero otra cosa, quiero ya hacer otra cosa, quiero levantarme, no quiero escuchar, porque es lo que están ellos aprendiendo cómo funcionan las cosas. ¿Saben? Está también lo que llaman el brain rot, que es esas cosas repetitivas, repetitivas, que llevan literalmente a quebrar el cerebro, el pensamiento, hacer que no puedan pensar en algo, ¿verdad? Consciente, sino más bien estén enganchados en algo que literalmente no tiene sentido y vemos a muchos de nuestros niños, aún en nuestras iglesias, repitiendo esas cosas que están viendo en redes sociales. Tenemos ese scroll infinito, que es lo que yo hablaba, que nunca se acaba, que siempre, siempre sigue y cada vez con diferentes temas. Eso hace que perdamos también empatía, profundidad, la capacidad de reaccionar a otros. Cuando yo estoy hablando con personas y me cuentan algo, yo necesito reaccionar. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, no, qué triste! Pero cuando yo estoy viendo un video de una tragedia y lo paso y sigue un chiste y lo paso, entonces no tengo esa capacidad de realmente empatizar con el otro, de poder conectar, de formar mi parte emocional y de formar mi parte relacional como comunidad. Entonces también tenemos videos cortos porque están en casi todo tipo de red social que tenemos hoy en día. Cada vez todas se apuntan hacia ese video corto porque saben que ya perdemos la paciencia para leer, para ver fotos. No, ahora todo tiene que ser en video corto, pero también tenemos en general todas esas redes sociales que incluyen los videos cortos, pero no solo eso, porque nos lleva a un montón de situaciones. Primero, que se han convertido en un mercado. Yo me acuerdo cuando salieron las redes sociales y uno veía a sus amigos y usted veía que estaba haciendo su amiga, usted veía que estaba haciendo su otra amiga, ¿saben? Y algo pero tan extraño que usted llegaba y le decía, estás al día. No hay nada más para que usted vea. Ya eso fueron sus amigos, eso fueron lo que pusieron, no hay más. Y uno cerraba su celular y decía, no hay más que ver. En cambio, las redes sociales han cambiado completamente. Y hoy en día usted puede ver infinidad de cosas. Y de esa infinidad de cosas, el 90% quieren venderle algo. Y usted está viéndolo de gratis. Entonces, se está activando una parte en los niños de querer ser y tener lo que están viendo todo el día, constantemente. Porque si alguien me lo dice 20 veces en una hora, de diferentes maneras, yo digo, ay, sí, yo necesito eso. Ay, sí, eso debe ser cierto, porque al final, si estuve 3 horas en redes sociales, estuve expuesta a ver ese mensaje 100, 200 veces. Entonces, eso va haciendo caminos neuronales donde me dice, ah, sí, por aquí vamos, por aquí vamos. Entonces ya luego el cerebro dice, ay, necesitamos eso. O creemos lo que están diciendo porque lo hemos visto tantas veces que genera un patrón de pensamiento. También es importante que nos genera comparación constante, el ver constantemente y afecta principalmente a los jóvenes, a los niños también, pero principalmente afecta a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque la adolescencia es el proceso de la construcción de la persona. Y si en ese proceso de construcción
todo el día me están diciendo cómo yo tengo que ser, qué necesito tener, a dónde necesito ir, cómo son los amigos que tengo que tener. Entonces, eso afecta a montones en su confianza, en la formación de quién es, afecta en la comparación. Por eso nuestros jóvenes ha aumentado enormemente las cantidades de depresión, ansiedad, baja autoestima, trastornos alimentarios, ciberacoso también, ¿verdad? Que es parte de las redes sociales. Entonces es muy importante cuando hablamos de que no es que está solo en un celular, no es que solo lo está haciendo un ratito, no es que está viendo sus videos que le gustan, es que detrás de eso hay muchas cosas que están atentando contra el plan de Dios para esta generación, porque están atentando contra esa formación y ese desarrollo y les está instruyendo completamente en otro camino. Hablamos también de los videojuegos, y a veces dice, bueno, es que siempre se han visto como malos y eso es normal, pero cuando uno compara cómo eran los programas de antes, cómo son los programas de ahora, la sobreestimulación que hay en cada video donde te cambian cada 30 segundos escenarios, colores, movimientos, sonidos, los que ya estamos de mi edad jugábamos un juego que teníamos y había que pasarlo. Y usted podía jugar durante una hora, que si perdía sus 3 vidas, ¿qué le salía en la pantalla? Game over. No importa si usted lloraba, si usted hacía berrinche, vaya al principio porque se te acabaron tus vidas. Y entonces aprendíamos manejo de la frustración. Ya perdí. Pero ¿qué pasa hoy en videojuegos? Son juegos infinitos, donde cada semana sacan algo nuevo y algo que tienes que comprar, por supuesto, porque si no lo compras vas a ir atrás de los demás y tienes que invertir tiempo. Y siempre hay oportunidades y no pierdes, sino que sigues y sigues y avanzas y puedes pasar 20 horas que ese juego no se acaba, que ese juego sí está en línea. Las personas de China te necesitan porque tienes amigos en Corea. Entonces están los muchachos levantándose a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, porque tienen que unirse a sus eventos de juegos. Y por supuesto, son juegos que tienen luz, movimiento, sonidos, recompensas a cada ratito, que si yo no me conecto, que si yo no estoy ahí, pierdo esta recompensa. Entonces, ¿qué genera en nosotros? Una adicción a ser recompensados, que se llama esa adicción a la dopamina. Necesito que me recompensen, necesito tener algo más, necesito alcanzar esto y necesito ser parte de mi juego para alcanzarlo. Entonces, esos juegos sin pausa, con recompensa inmediata, es parte de lo que también empiezan a hacernos ver lo que vale en la vida. Ellos ven y dicen, yo tengo chicos que ustedes también tendrán que dicen, no, yo lo que quiero para mi cumpleaños es la tarjeta de tantos dólares de tal juego. Y ahí es donde viene la extinción de la experiencia. Y mamás que dicen, sí, pero si eso es lo que a él le gusta. Entonces uno dice, ¿cómo estos chicos van a tener experiencias si nuestros regalos aún mismo es dinero para que puedan comprar skins, para que puedan cambiar el color del pelo en el juego, para que en lugar de realmente tener experiencias de vida, de poder caminar juntos? Y eso es parte de lo que está afectando a nuestra generación. Y mucho de esto viene lo que es de privación del sueño. Nuestros niños que deberían estar durmiendo más de 10 horas, nuestros muchachos que deberían estar durmiendo 10 horas, están bien cansados, están ojerosos porque 3 horas de un juego es nada. 3 horas de redes sociales se les va volando. Y si a nosotros como adultos nos cuesta ponernos un alto, porque eso está diseñado para engancharnos, está diseñado para tenernos ahí, nunca se acaba, siempre hay más, siempre te da otra cosa. Entonces necesitamos ayudarles a ellos y ser más intencional sabiendo lo que está detrás. Y ahora, ¿qué se enfrenta a nuestras nuevas generaciones? La inteligencia artificial. Que si antes todavía estábamos fritos con todo esto, la inteligencia artificial viene realmente a ser una situación que hay que ver. Como hablábamos, la tecnología es un desafío y una oportunidad. Cierto que cada una de estas cosas nos dan oportunidades, pero también hay edades, que eso es muy importante. Y nosotros deberíamos ser muy sabios en entender los tiempos de formación de nuestros niños. De 0 a 2 años, cero pantallas.
Ellos no necesitan ver nada, tal vez la videollamada, la foto de familiar, pero no necesitan nada ligado a Internet para no afectar su desarrollo. Y de ahí en adelante, nuestros niños no deberían tener un acceso a inteligencia artificial. ¿Quién les va a contestar? ¿Quién sabe? Ni usted ni yo. A veces ese chat GPT sale con unas cosas que uno dice, ¿de dónde sacaste eso? Ahora un niño, la inteligencia artificial está hecha para, para crearnos dependencia también, lamentablemente. Ahorita lo tenemos muchos gratis, pero va a llegar un momento en donde todos vamos a tener que pagar, que ya vamos enrumbando a eso, porque se necesita, porque lo necesito para el trabajo, pero ahorita los chicos lo necesitan para la escuela, lo necesitan para sus tareas y nos va creando una dependencia a tener respuestas inmediatas, a esa validación instantánea, porque si algo tiene la inteligencia artificial es que es como el puro, puro diablo. Todo lo que tú hagas está precioso, bien, divino y excelente. Tú siempre tienes la razón, tú siempre estás mejor que todos y entonces nos está llevando a que ellos crezcan con esa parte de decir, ay, sí, mira, qué bien lo hago. Mira, hasta ChatGPT me dice que yo soy bueno en esto y nos da una validación extra que a veces no se consigue en redes sociales, pero la consigo ahí. Entonces me voy haciendo dependiente y mejor quiero compartir con algo cerrado que es una inteligencia artificial, porque eso sí que me entiende, sí que me contesta. Y en nuestros niños no saben medir lo que hay detrás de eso. Que a veces como adultos todavía nos cuesta, pero necesitamos nosotros cuidarlos, porque están en una etapa vulnerable. ¿Se acuerdan que hablé que están haciendo vínculo? No queremos que su vínculo sea con una inteligencia artificial. Y están las estadísticas hoy en día, cómo han crecido aplicaciones de novios de inteligencia artificial y chicos y chicas que son su novio y viven por ellos porque es lo que necesitan, es su complemento, es quien sí les entiende y hacen vínculos con inteligencias artificiales, le están brindando toda su información y están tomando decisiones con base en lo que les diga. Entonces, nuestros niños y jóvenes no deberían tener acceso a eso porque es algo que no es real en su vida. Estamos formándoles, necesitan pensar, necesitan equivocarse. Saben, como educadora, yo hoy en día digo, ay, agradezco los mensajes mal escritos, porque uno sabe que alguien se esforzó ahí detrás, uno sabe que alguien pensó lo que está escribiendo, pero ¿saben qué es otro problema con la inteligencia artificial? Que hace homogéneo el pensamiento. La misma forma que le dijo a usted, me dijo a mí, le dijo al otro, le dijo al otro. Entonces todos empezamos a pensar similar, a un mismo camino que nos va desviando y luego nos hace parte de un grupo que claramente no es el que tiene un pensamiento que va a analizar, que va a buscar respuestas, que va a ser quien sea como ese Josías que lea y diga, por aquí me está llevando Dios, sino que nos va llevando a un solo grupo. Entonces, esto es lo principal. Hay más cosas que quisiéramos tener más tiempo para hablar, pero lo que está formando muchas veces a nuestros niños y nosotros debemos ser muy sabios en entender lo que hay detrás. Y como hablamos, es un riesgo y es una oportunidad, es un desafío y una oportunidad. Hay muchas cosas buenas que podemos sacar de cada uno de estos cuatro que después podríamos hablar de cosas buenas y ventajas, pero lo que hay detrás para dejar que un niño y joven tenga un acceso libre es demasiado costoso para su desarrollo, para su vida y para el plan que Dios tiene con ellos. Los peligros que ahí están, son reales. No es que podría pasar, es que de seguro van a exponerse a pornografía, de seguro van a exponerse a violencia, de seguro van a exponerse a corrientes ideológicas contrarias a la palabra de Dios, de seguro que hay depredadores sexuales buscándoles en cada una aplicación. Y por ahí si tienen accesos a chat, accesos a Roblox, todo eso está lleno de predadores que andan buscando a nuestros niños y a veces nosotros no somos conscientes de eso. De seguro que van a tener que tomar decisiones sobre retos virales, sobre estafas, ahora con inteligencia artificial, suplantación de identidad, cómo nuestros niños pueden ser extorsionados sin saber qué hacer.
sin saber a quién recurrir, ahora con la creación de fotos y videos que pueden hacer cualquier cosa de cualquier persona. Estábamos viendo el otro día a un niño que le mandaron la foto ahí de su mamá secuestrada, si él no enviaba algo, su mamá gritando, un video tan real que si uno lo ve, uno dice, es ella. Entonces, los niños se exponen hoy en día a muchas cosas, a riesgos reales cuando hablamos de tecnología. Y es cierto que hay muchas ventajas y gracias a la tecnología estamos hoy aquí reunidos desde muchos lugares y nos llena de muchas herramientas, pero eso es muy diferente a que un niño y un joven tengan libre acceso a ella, porque si es un riesgo real y de déficit de atención que hablamos ahora, entonces muchas veces los estamos sobreprotegiendo en lo real y estamos olvidando sobre protegerlos en lo digital. Y cuando hablamos de esa generación que Dios quiere levantar, entonces, si necesitamos una generación que escuche a Dios, como Samuel, necesitamos apagar el ruido que le está trayendo toda la tecnología, esa estimulación constante y esa dopamina que viene cada día para poder escucharle a Dios en silencio. Si queremos una generación que se levante como José, necesitamos ayudarles a tener pureza, como dice Filipenses, en todo lo bueno, en todo lo puro, en eso pensar. Si nosotros quitamos eso que está metiendo pensamientos negativos, ¿cómo lo van a hacer? Ese consumo sin filtro que por más que usted tenga control parental va a aparecer. El contenido sexualizado constante que está en series, en películas para niños. Son expertos para meter contenidos sexuales donde no van, donde no viene el caso. Entonces nosotros necesitamos estar ahí adelante, que la IA no piense por ellos, que sean jóvenes determinados como lo fue José. Necesitamos ayudarles para que sean llenos del Espíritu Santo, no moldeados por tendencias y retos virales que van en las redes sociales, sino determinados a hacer lo que Dios quiere hacer, que sean fortalecidos y que puedan pensar aún más allá de esos algoritmos que nos está diciendo qué pensar, qué ver y qué es bueno para nosotros. De esa falta de identidad que producen nosotros las redes sociales, Dios necesita jóvenes y niños que tengan una identidad clara en Cristo para tomar decisiones de ser diferentes y que no les moleste si son diferentes del otro, más bien puedan decir, qué dicha, porque yo tengo un propósito, porque yo soy único, como Juan en medio del desierto, que no tengan ese propósito distorsionado, que sea calzar con el mundo, sino calzar con el plan de Dios. Necesitamos entonces apagar todo ese ruido de la tecnología para que ellos puedan vivir con fe y valentía sin saber que no necesitan calzar con los demás, saber que el esperar es difícil, pero tiene su recompensa, saber que no todo es instantáneo, pero en Dios todo va a llegar. Esa gratificación de tener el premio y la recompensa ahí mismo, no, que no aprendan eso, que aprendan que hay un esfuerzo que trae una mayor recompensa, porque eso es lo que nos llama la Biblia, a caminar en fe y a esperar en Dios, quien nos va a dar ese galardón al final. Y también esa falta de esfuerzo que hoy en día las generaciones se enfrentan, quitar eso y que sean generaciones que aprendan a esforzarse, a tener su corteza prefrontal desarrollada, tomando buenas decisiones, midiendo peligros, que sean como Josías. Y es que hay mucho aquí de fondo, pero cuando hablamos de la tecnología y el aprendizaje, que no puedan sostener la atención, no, necesitamos que nuestros niños sean diferentes. El mundo los está llevando a una corriente que sean generación sin atención, sin pensamiento crítico, sin comprensión lectora, porque al principio la inteligencia artificial hasta había que escribirle, ahora ya ni eso. Mejor que me hable y me diga, porque no quiero leer tanto. Y no, necesitamos romper con eso para que nuestra generación sea una generación que pueda tener atención para profundizar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios que la puedan comprender cuando la lean, que renueve su mente y que les haga crecer su fe, pero que ellos la entiendan, no por estar pegados a lo que es rápido, corto, instantáneo, sino realmente que puedan entender la profundidad y que amen estar ellos también estudiando. Igualmente que como Daniel, que sean chicos que realmente tengan un pensamiento crítico, no como la tecnología lo busca, todos pensando igual, aunque sea lo más descabellado del mundo. No, chicos con un pensamiento crítico, aunque las autoridades digan algo, aunque todo el mundo lo diga, yo sé que eso no es así,
porque yo sé lo que Dios me está llamando, lo que Dios me ha dicho, que su moral no sea relativa a donde esté y con quien esté, sino que su moral sea establecida por la palabra de Dios en su vida, que no tenga ese pensamiento como todos los demás, sino que permanezcan firmes. Y también que entonces la tecnología no les ayuda a ser como Josué, porque no toleran ese silencio, ese esperar, ese estar quietos. Saben, hoy en día vemos papitos que comiendo tecnología, porque no podemos esperar que venga el mesero. Viaje en el carro, tecnología, porque no podemos esperar llegar al camino. Entonces, todo eso les va formando. Qué bueno es esperar que nos atiendan, conversar, que quieran moverse, pues sí, no pasa nada porque es parte del proceso. Que me aburro, yo les digo, qué dicha, mi amor, así puedes pensar en algo más. Genial. No necesitamos niños que siempre estén entretenidos. A veces que me dicen en la clase, ay, ya no es, eso no es divertido. Yo, bueno, no importa porque no es una fiesta. Vamos a pensar con calma, con paciencia. Y ven que al final se enganchan y les gusta, pero romper esa barrera de todo lo que viene detrás es lo que ocupamos hacer como iglesia para que no tengan dificultad de perseverar. Y más importante, como un cuerpo de Cristo, necesitamos ayudarles a transformarse, como dice Romanos. ¿Cómo van a ser niños llenos del Espíritu Santo si están aislados en sus dispositivos? Y cuando pensaba en esta imagen, muchas veces eso es lo que pasa en nuestra iglesia. La presencia de Dios o en nuestros hogares, en nuestros tiempos, y los niños están aislados, fuera de todo eso, metidos en un celular, porque el problema principal de la tecnología no es solo todo eso que estamos hablando, es lo que está reemplazando. Está reemplazando el hecho de crear vínculos, de crecer juntos, de no estar en soledad. Recuerden, Dios nos hizo para ir de generaciones en generaciones. Entonces, no podemos dejar que nuestra siguiente generación se desconecte por estar conectados a una pantalla, por estar aislados. Nosotros necesitamos hacerlos entrar en nuestra comunidad. Por eso decía Éxodo, y cuando tus hijos pregunten, ustedes les contestarán. Necesitamos nosotros como adultos estar presentes, también desconectados de la tecnología que muchas veces nos aísla, para hablar con ellos, enseñarles, modelarles, formarles. Cuando los padres y el cuerpo de Cristo están ausentes, estas pantallas, redes sociales, esta IA, todo eso les va a disipular a ellos y les va a formar. Pero nosotros necesitamos ser quien esté presente para cuando ellos pregunten, que cuando nuestros niños y jóvenes tengan dudas, no le vayan a preguntar a ChatGPT, le vayan a preguntar a usted porque ellos saben que usted está presente, que usted sí les entiende, que usted sí les quiere contestar. Y ese es nuestro trabajo y nuestro desafío como iglesia. Muchas gracias, Laura. Qué desafío para nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Es importante, es urgente que empecemos a hacer cambios en nuestra forma de enseñar, que hagamos algo extraordinario, que busquemos. Una de las cosas que sí tenemos que recordar es que tenemos al Espíritu Santo. Dios es poderoso, Dios puede convencer. Dios hace algo dentro del corazón del ser humano. La eternidad está en el corazón de cada persona y necesitamos comprender y recordar esa parte para poder nosotros seguir hacia adelante. Estamos viendo en este mundo algo que el enemigo desea hacer, que siempre él quiere que todos seamos iguales, que todos pensemos iguales y que todos vayamos por el camino ancho. Pero eso no es el plan de Dios, porque necesitamos entender que nosotros tenemos que tener una relación. Miren, lo que más necesita el niño en medio de todo esto es que alguien le quite su pantalla, alguien le quite su diapositivo, lo que necesita para estar, o la televisión, pero que se lo quite y que hablen persona a persona, mirarlos a los ojos. Y eso en la clase, en la iglesia, es demasiado importante, que sea una relación. Y eso quiere decir que tenemos que tal vez hacer algunos cambios,
en la forma en que nosotros buscamos las personas que van a enseñar a los niños, porque necesitan ser personas que pueden decirle hola al niño y no solamente dar una clase. Estamos hablando de vínculos, estamos hablando de relación, estamos hablando de personas que tengan hasta cierto punto influencia en en sus vidas, que puedan ser de tanta importancia en su espiritualidad que ellos van a buscar de Dios por la razón de que conocen a la persona que tiene relación con Dios. Puede ser que nosotros tenemos en nuestras iglesias, chicos que sus padres no llegan a la iglesia. Entonces decimos, ¿cómo les vamos a decir a los papás que les quiten las pantallas cuando esas personas no llegan y no lo ven como importante? Yo puedo ser una persona de importancia en la vida de cada niño. Puedo ser de influencia y lo que nosotros tenemos que ayudarles a que ellos cambien su forma de pensar, que empiecen a buscar la razón por la cual Dios los creó. Para eso nosotros necesitamos hasta en todo sentido llevarles a un conocimiento personal de Dios directamente, que ellos pueden tener relación de amistad, de hijo a padre, pueden de familia con el Dios del universo, el Dios de toda la creación, y que eso ocurre por medio de Jesucristo. Y eso ocurre, necesitamos entender que eso ocurre cuando ellos dicen, Señor Jesucristo, ven a mi vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que nosotros necesitamos entender que Dios quiere y tiene plan para esta generación, pero ellos necesitan entender que ellos son parte de la iglesia. Ellos necesitan comprender que son importantes en la iglesia, que no son una parte de las experiencias pasadas. Es que a veces he llegado para enseñar a los niños y una persona adulta nunca aparece, sino que me los dejan. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Él está diciendo que nosotros tenemos que ser iguales que ellos para poder entrar en el reino de los cielos. Pero además de eso está diciendo, son importantes en el reino de los cielos. Y Dios quiere tener algo especial para cada niño. Él quiere que cada niño le conozca personalmente, verdaderamente, para que el Espíritu Santo pueda hacer algo en su vida para cambiarlo, para hacer de él alguien que en verdad conoce lo que es tener relación personal con Cristo. Esa relación personal con Cristo viene a través de la relación personal con cada uno de nosotros, con los pastores que pongan atención a un niño es toda una gran cosa. Si es que es genuino, si es de verdad y si es algo que en verdad puede traer algo especial. Voy a llegar a esta iglesia porque aquí hay una persona que me reconoce, que me ve como persona y que me abraza y me dice que Dios me ama y que me ama esa persona también. Es buscar una relación de amor, de aceptación, de seguridad, de disfrute con cada uno de los niños. Es algo que podemos darles en la iglesia, que es necesario que les demos en la iglesia. No, si no lo pueden tener en su hogar, que lo tengan en la iglesia, que nosotros tengamos esa idea clara de lo que Dios quiere y va a hacer a través de nuestras vidas. Es demasiado importante. En cada reunión, en cada clase, tenemos que darles la oportunidad de decir, Cristo Jesús, ven a mi vida. Tenemos que enseñar la palabra de Dios enfocada en una verdad que se pueda vivir, que va en dirección de una relación personal con Dios. Porque una vez que Dios llega a la vida, empiezan las cosas a cambiar, empieza la mentalidad a cambiar. La palabra de Dios transforma nuestras mentes y estas mentes que han sido perdidas y desarrolladas incorrectamente pueden ser renovadas por la palabra de Dios. Segundo de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Desde la niñez
se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Cada persona puede tener esa relación. Y nosotros necesitamos estar presentes en la vida de los niños, en las buenas y en las malas, para escuchar y escuchen con los dos oídos, ¿ah? Escuchemos el doble de lo que hablamos. Muchas veces con los niños hablamos mucho, 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 mucho y no les escuchamos. Escuchemos, vamos a apoyar, les vamos a amar, les vamos a aconsejar, les vamos a enseñar, les vamos a ayudar, vamos a ser parte de sus vidas. Segundo de Timoteo 3, capítulo 10. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. Eso habla de relación cercana, de estar con esa persona, de estar presente en las buenas y en las malas. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Es el discipulado en cápsula. Es lo que nosotros queremos, no solamente que conozcan a Cristo, pero que sean discipulados. Y número 5, hacemos equipo con las familias para que crezcan en su fe. Muy importante que veamos también en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 5, dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe. Escuchen eso, tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenos tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que eso te sigue firme en ti. Y esa es y donde nosotros queremos ayudar a las familias para que igual que en la iglesia vivan su fe cuando están en la casa. Tenemos que mostrarles el camino de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús como Salvador. Hay 4 cosas que nosotros siempre presentamos con los niños. Número 1, Dios me ama. Número 2, necesito un Salvador porque soy un pecador, hago cosas malas, tengo malos pensamientos. Necesito un Salvador. La tercera cosa, Cristo Jesús murió por mí y resucitó de los muertos y ahora vive. Y número 4, yo tomo la decisión de creer en Cristo. Le invito a mi vida como mi Salvador, mi Rey y mi mejor amigo. El asunto es muy importante de que tengan esa posibilidad dentro de la iglesia, dentro de nuestros hogares. Nunca voy a olvidar el momento en que me llamó mi nieto, Christian. Tendría él tal vez unos 6, 7 años y me dijo, abuelita, me dice, grandma, yo quiero que Cristo sea mi Salvador. Y tuve el privilegio de arrodillarme con él y juntos él tomó la decisión de recibir a Cristo. Ahora va para 13 años y este año se va a bautizar. Tiene mucha posibilidad, pero sus padres también le limitaron 1 hora al día para juegos o para lo que sea de televisión o de pantalla. Nada más les digo, pues, ¿verdad? Los papás fueron sabios. Número 2, orar con ellos para tomar los primeros pasos. Seguir orando con ellos, no solamente por ellos, pero con ellos, mostrando fe y esperanza en su crecimiento espiritual. Demasiado importante. Y la iglesia tiene que enfocarse en esta dirección. Necesitamos tener iglesias que en verdad no solamente ponen a los niños sobre la plataforma, pero que pasan tiempo con ellos, conociéndoles y haciendo todo lo posible para que la fe pueda transmitirse de uno a otro y contrarrestar las muchas cosas que quieren quitarles a ellos lo que es la posibilidad para crecer espiritualmente. Y ya vamos terminando. En cada reunión damos oportunidad para tomar decisión de fe, entregar su vida a Cristo o arreglar cuentas con Él, arrepentirse. Y esto en mucho, como decía Laura, es el hecho de que siguen buscando que alguien les diga, tú estás bien, no tienes ningún problema, todo lo que tú haces y tú decides es correcto.
el arrepentirse, el decir esto es incorrecto, ha pasado de moda, pero no es algo que debemos dejar pasar. Con ese sentido de culpabilidad que uno lleva, llevarlos a que ellos sepan que pueden decirle, Cristo Jesús, lo siento mucho, no lo quiero hacer más. Y voy a dar la vuelta y voy a hacer lo que tú dices que yo debo hacer. Enfatizar la importancia de una relación personal con Cristo. La espiritualidad en un niño puede asegurar de que no se meta en muchas cosas que son de peligro, donde peligran no solamente su mente, pero sus propias vidas. Dar seguimiento a cada niño para que pueda aprender cómo caminar con Cristo. Demasiado importante y para eso nosotros existimos como Ministerios Tía Linda. Yariela y Laura son líderes y forman equipos que pueden ir a las iglesias para ayudar, porque necesitamos enseñar a los niños, como también a los adultos, cómo orar, cómo estudiar y memorizar la palabra de Dios, cómo crecer en su fe, que sea su afán conocer cada día más y más al Dios Todopoderoso que los creó y que les llena de asombro en este mundo que Él ha dado para que ellos lo disfruten y que ellos también puedan ser todo lo que Él planeó desde antes de la creación del mundo. Me encanta decirle a los niños que antes de que ellos nacieran, Dios los conocía, que Él sabía quiénes eran, cómo iban a ser, qué era lo que iba a pasar con ellos y que Él ya Él las tiene en sus manos para llevarlos a lo que de lo que Él ha planeado desde antes de la fundación de la tierra. Que Dios los bendiga, que les ayude, que les estorbe, que tengan estorbo, que sean personas que dicen, esto, lo que hemos estado haciendo, tenemos que cambiar y vamos a seguir hacia adelante para que los niños que están a nuestro alcance tengan una relación real y firme en Cristo Jesús, que lo conozcan, pero que también sepan cómo seguirle y que puedan ellos ser parte de lo que Dios tiene para traer avivamiento, para traer el conocimiento de Él en toda la tierra. Qué bueno pensar en una generación fuerte como soldados de la fe, que saben cómo conquistar y que pueden llevar el Evangelio a todo el mundo. En el medio de cada uno de ustedes, tal vez en su familia, hay una persona, dos, tres, cuatro niños que Dios ha seleccionado como misioneros, pastores, profetas, personas de mucho valor en el reino de Dios. Mírenlos como son, tesoros creados por Dios para dar conocimiento de Él en toda la tierra. Dios los bendiga montones. Estamos orando siempre por ustedes y creyendo que Dios va a hacer cosas maravillosas por medio de sus vidas. Muchas gracias al Ministerio Tía Linda por esta ponencia. Sin duda es un tema relevante para el tiempo en que vivimos. Como padre y pastor me pregunto, tal vez el mayor desafío para la iglesia hoy con respecto a este tema es el de capacitar a los padres en cuanto al uso de la tecnología de nuestros hijos. ¿Qué nos pueden decir con respecto a ello? Yo pienso que tal vez es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Enfocarles hacia sus niños en sus casas, que cuiden de sus niños. Si los cuidan, como decía Laura, si ellos los cuidan en lo físico, que cuiden su mente, cuiden sus emociones, que los escuchen, que pasen tiempo. Al acostarse, que tengan conversaciones. Tengo un libro que tiene una pregunta para cada día, preguntando ¿cuál es tu juego favorito? ¿Qué es lo que piensas cuando miras el cielo? Cosas que tal vez parecen no tener mucha razón, pero que hacen que despierten en el niño algo de imaginación, que es lo que nosotros necesitamos ayudarles a que tengan. Eh, Hay juegos que valen la pena, como Legos, como
¿verdad? Muñecas y autos. Hay cosas que pueden hacer que no tienen nada que ver con pantallas y con alguien más creando, ¿verdad? La imaginación de ellos. Definitivamente es más que una prohibición Ujú, y viene más allá de lo que no se puede hacer, si se puede hacer. Como les decimos, es un desafío, una oportunidad, pero lo más importante es nosotros como adultos entender qué hay detrás de esto, porque ujú, muchas veces no estamos conscientes de cómo va trabajando el enemigo sutilmente para siempre tratar de tomar control de nuestra mente, de traer, poner sus mentiras, de formarnos a la imagen distinta a la que Dios tiene para nosotros. Entonces, sí, para nosotros es muy importante cuando hablamos de eso que esté la iglesia de Cristo, porque no es solamente una maestra de escuela dominical, es que los adultos somos los primeros que tenemos que entender esto y no es lo único, el tema es muy, muy amplio, quisiera uno entrar muchísimo más, pero lo importante es eso, abrir los ojos a lo que tenemos por delante, que a veces nosotros como adultos lastimosamente estamos tan enganchados también en estos 4 puntos de la tecnología que ni siquiera estamos conscientes y necesitamos hacer un alto y decir, sí, eso es para los niños, pero ¿qué está pasando conmigo? ¿Soy yo presente? ¿O estoy en mi familia, pero también estoy aislado? Estoy en la iglesia, pero también estoy aislado, ¿verdad? Entonces, sí, lo más importante, como apuntas, Manuel, es nosotros como adultos somos quien debemos formar y llevarles, capacitarles y decir qué hay detrás, porque yo no quiero que tú tengas redes sociales, aunque todo, yo no quiero por esto, porque, ¿verdad? Es poder tener diálogos acertados y explicar claramente el por qué, no solamente que no se va a hacer en esta casa, pero yo sí tengo, pero yo sí, ¿verdad? Entonces es más que todo nosotros como los adultos, líderes, pastores, padres, es estar empapados para poder guiarles en amor. Yo creo que es una tremenda oportunidad. La verdad es como hablamos acerca de los desafíos y oportunidades. Es una oportunidad que creo que es lo que se está planteando en este tiempo. La inversión, ¿cuál es? La inversión es vida. Esa es la inversión. Y creo que hay que ayudar entonces a los padres desde la plataforma que se pueda, pero también conscientemente, como dice Laura, cada uno de nosotros, que sí es disfrutar y empezar a ajustar los pensamientos con respecto al tiempo que pasamos en inversión con nuestros chicos porque estamos visionándolo, porque definitivamente es lo que dice la palabra del Señor, porque nosotros creemos en eso, pero porque es el plan eterno del Señor, usarlos para este último tiempo. ¿Y cómo es usarlo para este último tiempo? Nosotros los que estamos encargados de cuidar el tesoro de Dios, que son ellos, y la herencia del Señor, es fundamental el hecho de que sepamos que es alcanzable. No es que estamos prohibiendo, no es que estamos quitando, es que estamos llevándonos al punto de que sea algo alcanzable para nosotros empezar a disminuir la cantidad de tiempo que pasamos en celulares, pero para invertirlo intencionalmente, que por cierto es una palabra que nos encanta mucho, intencionalmente en las nuevas generaciones. Y alcanzable, ¿por qué? Porque es con tus hijos, es con tus nietos, es con tu sobrino o con el grupo de niños de la escuela dominical, ¿verdad? O en la iglesia donde estamos, un abrazo, un saludo, algo que represente relación. La relación hace un cambio y llevarlos a Cristo Jesús definitivamente hace la diferencia. Requiere apartar tiempo que a veces nosotros pensamos no tener. Es mucho más fácil darle un teléfono a un niño pequeño para que no moleste, para que podamos estar en la cocina, que tenerlo en los pies y sobre las piernas y tratando de meter mano dentro de la comida caliente. Lo vivo, es que por eso puedo decirlo, que es mucho más fácil darle el teléfono y buscarle algo que pienso que va a ser bueno, pero necesito comprender que ese niño sabe exactamente cómo llegar a donde quiere llegar. Y aunque sea bien jovencito y quien no sepa leer, sabe cómo manejar mi teléfono, tal vez mejor que yo. Entonces yo necesito dedicar tiempo. Y yo no sé, si yo fuera pastor, yo diría, por favor, traigan su Biblia, el libro mismo, la Biblia, ese que tiene hojitas que se pasan así, ¿verdad? Y dejen el celular. Y yo soy culpable. Es mucho más fácil meter dentro de la cartera mi teléfono y ver la Biblia. Y yo estoy viendo la Biblia, pero el que está al lado mío está mandando un mensaje.
poniendo algo en Facebook, en el momento en que estamos en medio de la palabra de Dios. En otras, tenemos que convertirnos nosotros primero y luego buscar formas de contrarrestar en nuestras propias vidas el manejo del enemigo eh, por medio de todas estas cosas que estamos viendo. Y ha llegado al punto de que cuando yo veo algo en Facebook, que por cierto son más anuncios que amigos, como dijiste, Laura, Dios mío, voy buscando a mis amigos y no están, ¿verdad? Entonces tengo que poner su nombre dentro del buscar para poder encontrar qué está pasando con mis amigos, porque tengo noticias de todo, especialmente lo que acabo de mencionar. Que si digo, ay, qué va, necesito bajar de peso, me salen un montón de anuncios de cosas mágicas que puedan hacer. Entonces, es algo que nosotros tenemos que hacer primero, dedicar tiempo. Tengo que pensar en otra forma de vivir que no sea tan rápida que no tengo el tiempo para sentarme con el niño y en verdad hablar, conversar y tener ese tiempo de relación. Ojalá no fuera con juegos en la iglesia, que sea con gente en la iglesia. Muchas gracias por sus respuestas. Por otro lado, Laura mencionó algo clave durante la ponencia. Las palabras forman, pero también deforman. Se plantean dos caminos. Por un lado, retrasar el uso de dispositivos móviles a nuestros hijos para que no se vean expuestos y por el otro, introducir la palabra de Dios de manera activa. ¿Qué maneras prácticas nos pueden sugerir para introducir la palabra de Dios en casa? En los cantos, en la música que se usa. La música, hay mucha música que tiene muchas palabras de la palabra de Dios. Yo canto con los chicos, ¿verdad? Las canciones de Dios, que eso es lo que ellos dicen. Cantemos el canto de Jesús, ¿verdad? Entonces, cantamos acerca de Jesús y esa es una forma con los niños más pequeños. La otra cosa es que siempre antes de dormir tenemos un tiempo donde leemos la palabra de Dios. Ahora, contamos las historias de Dios, estamos hablando de, ¿verdad? Aunque sea de Moisés, es de Jesús, ¿verdad? Entonces, el asunto es que, ¿verdad? Nos empapamos, lo usamos a cada rato. Y cuando, inclusive, el otro día le serví la comida a mi esposo y me moví para ya traer la comida para ellos. Y me dice la pequeña, me dice, pero tía, no oraste como siempre lo haces. Entonces, esas cosas que siempre hacemos son la palabra de Dios para ellos, dando gracias, teniendo gratitud. Hablamos de caminos neuronales, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con... Pero es lo mismo que funciona. Está demostrado que los pequeños hábitos que se repiten día a día son a los cuales usted va a recurrir en su debido momento. Ese camino neuronal de orar siempre por la comida, de cantar, de poder, es a lo que después nos vamos a aferrar en un momento cuando vemos que hay gratitud de mi hogar, cuando vemos que constantemente se alaba a Dios, cuando entonces esos pequeñas cosas que van pasando es lo que a ellos después van a recurrir con mayor facilidad que solo un campamento de niños al año. Es precioso, nos encanta, pero es una experiencia a la cual es más difícil recurrir que algo que podemos hacer. Si estamos en la congregación, hay iglesias bien bonitas que hemos visto, oran por los niños antes de ir a su clase. Ese constante hábito de alguien está orando por mí, los incluimos en grupos de oración, constantes hábitos pequeños que no tienen que ser grandes, pero sí constantes y llenos de fe. ¿Cómo los metemos en la palabra de Dios? Cuéntele lo que usted aprendió de la palabra de Dios. Mira que leí esto. Mira que me encanta esa historia de José porque yo aprendí que, y eso tiene un valor. Dios me habló y me dijo con este versículo que aunque el tiempo estuviera mal, yo me pusiera feliz porque Él está conmigo. Entonces, esas pequeñas interacciones que no deben ser largas horas de, pero sí el constante recordar cómo vivimos esa palabra,
no solo el versículo que tenemos allí pegado, sino cómo lo vivimos en el día a día, va a ser muy, muy importante. El modelado, ¿verdad? Es esa parte de lo que le llamamos la encarnación, o sea, que de una u otra manera ellos nos vean vivir la palabra, como dice el versículo que hablaba del apóstol Pablo, lo que vieron de mí, esto hagan. Y creo que eso es fundamental recordarlo, porque la generación aprende por lo que nosotros decimos, pero por lo que nosotros somos también. Entonces creo que es fundamental en todas las áreas. Si decimos amar a Dios, en el momento en que los abrazamos, les damos un gesto, los llamamos por su nombre, estamos marcando su vida. Pero en el momento en que decimos lean la palabra y me vean a mí leyendo la palabra, teniendo un tiempo en la palabra, aunque no sea directamente con ellos, también va a ir modelando que la palabra es importante y entonces ellos van a desearla. Yo creo que para mí esa parte es bien, bien valiosa y fundamental. Una vez más, muchísimas gracias al Ministerio Tía Linda por acompañarnos hoy y por supuesto, muchas gracias a ustedes por conectarse. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y también a visitar nuestra página web comprensiondelostiempos.com. Si esta enseñanza ha sido de bendición para sus vidas, lo invitamos a darle me gusta o a compartirla con otros, para que así el mensaje llegue a más personas. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente sesión.